Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿cómo estás? Hoy he empezado con una melodía, que es esta que tengo en mis manos, como siempre. Una melodía de un bolero. Un bolero, ya sabes que seguramente, si me has escuchado quizás alguna vez en directo, tengo un programa de concierto dedicado a boleros y canciones de amor, en donde interpreto al piano boleros, las mágicas melodías de la historia de la música melódica. Y también explico anécdotas, curiosidades que se esconden detrás de esas fantásticas letras de los boleros, que como siempre digo no son canciones de amor, sino más bien de desamor, porque siempre hablan de desgracias, ¿no? Y en esta melodía un bolero muy famoso, muy conocido de Antonio Machín, titulado Tengo una debilidad. ¿Y por qué he cogido este tema? Porque hoy el episodio número 47 de mi podcast Actuando lleva el título El talón de Aquiles. Tengo una debilidad. Y este bolero me iba de lujo para poder ambientar sonoramente los contenidos de los que hoy te voy a hablar. Relacionado como siempre con el ámbito del crecimiento artístico, crecimiento personal, la comunicación y todo aquello que ocurre en el escenario más apasionante que nos ha tocado pisar, como digo en la intro de este episodio, de este podcast, ¿no? El escenario más apasionante que es la vida. No solamente los artistas estamos en un escenario actuando, sino que actuamos cada día desde que nos levantamos todas las personas. Y el título, el talón de Aquiles, que siempre le atribuimos a alguna debilidad. Y como decía en la letra de este bolero Antonio Machín, tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Y es que siempre atribuimos esta frase, esta expresión, el talón de Aquiles, para denotar algo que realmente nos hace débiles, una parte nuestra que es débil, que nos hace vulnerables. Puede ser una parte de una persona o una parte de una cosa, ¿no? Una copa de cristal fino tiene una debilidad, y es que el cristal puede romperse, ¿no? Puedes poner el mejor vino del mundo, con lo cual le da un valor a esa copa tremendo, pero su talón de Aquiles es esa fragilidad. Y los artistas realmente tenemos muchísimos, no solo un talón de Aquiles, sino muchísimos talones en donde mostramos nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad. Por mucho que en el escenario, como siempre explico en estos episodios, intentemos dar nuestra mejor versión, ¿no? Tener nuestro mejor escenario. Pero evidentemente somos humanos, somos imperfectos y tenemos muchas debilidades. Pero ¿por qué esta expresión, el talón de Aquiles? Hoy me va a gustar explicaros un poquito el origen
origen de esta expresión y por qué la atribuimos a Aquiles. Aquiles, nos remontamos a la mitología griega, era uno de los más grandes héroes de guerra en la guerra de Troya, Aquiles. Y hay muchas profecías sobre su vida, incluso de antes de nacer. Pero hoy os voy a explicar alguna de esas preciosas historias que esconden esta expresión. Y para ello me he basado en un texto, en un artículo muy bonito que la periodista de la BBC, Dalia Ventura, escribía en una de sus publicaciones y explicaba esta historia de Aquiles, pero sobre todo de su madre, Tetis. Tetis, su madre, era una ninfa del mar, de quien se había enamorado Zeus, el rey de los dioses, y Poseidón, el dios del mar. Y los dos dioses estaban haciendo lo imposible para poder conquistarla. Una versión cuenta que Tetis rechazó a estos dos dioses y por ese motivo Zeus se enfureció tanto que decretó que jamás se casaría con uno, que jamás se casaría con un dios. Otra historia dice que Temis, que era la del buen consejo, la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres, y por otro lado Prometeo, el titán amigo de los mortales, sabían que era vital para la orden olímpica que ninguno de los dos dioses, se casara con Tetis. El motivo, la razón, estaba escrito que la diosa del mar tendría un hijo principesco, más fuerte que su padre, que empuñaría otra arma en su mano más poderosa que el rayo o el tridente irresistible. En otras palabras, que el hijo que tuviera la ninfa llegaría a ser más magnífico que su padre, algo que no le alegraría a ninguno de los dos dioses del Olimpo. Alertaron a los dioses justo a tiempo. Zeus estaba a punto de acostarse con Tetis cuando se enteró y quedó tan preocupado que se aseguró de que Tetis se casara con un hombre mortal para que su hijo no pudiera nunca desafiar al poder divino. Y el elegido fue Peleo, rey de los guerreros de renombre, conocidos como Mirmidones, quien desde el punto de vista de los dioses tenía varios puntos a su favor. Era el hombre más piadoso del planeta. Era lo suficientemente digno como para tener una esposa divina y, más importante aún, era un mortal. Así que no podía engendrar un hijo inmortal. Y de esta manera se aseguraban que, por magnífico que llegara a ser la criatura, su grandeza tendría fin. De esta manera creaban una invulnerabilidad imperfecta, es decir, le hacían débil. Y claro, esta debilidad es algo que no alegraba para nada a Tetis, a su madre, quien no se resignaba a aceptar que algún día a su hijo sería tan cruelmente arrebatado por la despiadada muerte, algo que ella, por ser una diosa, no le ocurriría. Y por tanto hizo todo lo posible, Tetis, para evitar el dolor más grande que puede sentir una madre, aquel de sobrevivir a su hijo. Algunas narraciones cuentan que la diosa del mar intentó inmortalizar a Aquiles a través de un largo ritual de purificación que consistía en quemar poco a poco su mortalidad en el fuego. Pero hoy os voy a explicar otra versión un poquito más amable de lo que hizo Tetis para poder purificar y convertir en algo inmortal a su hijo Aquiles. Y esta es una historia muy bonita y vais a entender el por qué luego le llamamos el talón de Aquiles a cuando mostramos una debilidad.
La madre Tetis, para hacerlo invencible, invulnerable e inmortal, lo quiso sumergir, cuando era bebé, en las aguas del río, cuyo nombre, Styx, significa estremecimiento y expresa repugnancia por la muerte. Claro, la única parte del cuerpo de Aquiles que permaneció vulnerable fue su talón, pues de ahí que Tetis lo sostuvo al bañarlo en las aguas mágicas. En la descripción del episodio de hoy os voy a poner un par de enlaces en donde podéis ver una estatua dedicada a Tetis y a Aquiles, a la madre que se ve cómo sostiene al hijo, al bebé, por el talón, de manera que lo sumerge en el agua y la única parte que no se moja es ese talón, que es la parte que realmente seguía haciendo vulnerable, lo seguía haciendo mortal a Aquiles. De ahí viene la expresión ¿cuál es tu talón de Aquiles? De ahí viene la expresión ¿cuál es tu debilidad? Es esa parte de ti que está sometida a veces a la crítica, a veces al error, a sentirte pequeñito, a sentirte vulnerable, a saber que por ahí te pillan, ¿no? Y claro, en esta serie de episodios que estoy dedicando sobre todo a los artistas, aunque yo considero que todos somos artistas, pues claro, el artista tiene también sus debilidades. Hablamos de artista, alguien que muestra, como os comentaba en algún episodio anterior, muestra su arte, utiliza una de las disciplinas artísticas, como puede ser la música, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza, cualquier de estas herramientas sirve para que ese artista muestre su emoción, su sentimiento y lo materialice en una obra artística, ¿no? Por tanto, se entiende que un artista que empieza a ser conocido es porque hace arte que gusta a ese público y que ese público muchas veces admira e idealiza a ese artista. Incluso a veces dándole como una especie de connotación de perfección, ¿no? O admirar a alguien porque lo ves como casi perfecto, ¿no? Yo siempre digo que es bueno admirar, pero es muy, muy peligroso idealizar, ¿no? Porque los artistas son personas, son imperfectos y tienen también sus talones de Aquiles. Y basándome en otro autor, de hecho, un músico que me encanta, que es Alex Mercado, mexicano. Es pianista, un gran pianista de jazz, pero también escritor, divulgador, que escribe cosas muy bonitas sobre la música, sobre el lenguaje musical. Y el otro día, leyendo uno de sus artículos, escribía sobre las inseguridades de los artistas, ¿no? Esas debilidades que todo artista tiene. Y él justificaba que el artista es fiel representante de todo lo opuesto. Interesante reflexión, representante de todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque como os comentaba en el capítulo anterior en donde hablaba sobre qué tienen en común los artistas, es que una de esos rasgos comunes es que siempre están pensando en el segundo significado de las cosas, buscando la metáfora, buscando esa parte de provocación artística, con lo cual suele ir siempre opuesto a lo que está ocurriendo en la vida más terrenal. Para hacer arte debemos saltarnos las normas, ¿no? Para hacer arte debemos inventarnos cosas o mezclar cosas. Y eso es muchas veces cuando el arte necesita ir opuesto a todo lo que está ocurriendo para poder dar ese doble sentido, ese segundo discurso a cualquier cosa. Comenta Alex Mercado, también comenta que un artista tiende a lo más elevado del espíritu, pero también tiende a la soledad. La soledad del artista, ¿no? Que también dedicaré un capítulo a ello, la soledad del artista. Puedes intentar creer que te estás elevando a lo máximo cuando expresas arte, casi como un poder divino, pero al mismo tiempo lo estás haciendo en la soledad del pensamiento, en la soledad del artista.
en esos momentos de soledad para pensar, para reflexionar, para darle a la parte creativa, ¿no? Ya sabéis que la creatividad necesita de paz, de mucha, a veces mucha espiritualidad, mucha conexión interior, ¿no? Y eso, claro, provoca en el artista una soledad que en algún momento puede convertirse en un talón de Aquiles, en una debilidad. Un artista puede pasar de un estado eufórico, creativo, aquello de estar de subidón, a caer de repente en la tristeza de la incomprensión. Porque las personas que van a recibir ese arte siguen viviendo inicialmente en un mundo muy terrenal, en un mundo en donde las cosas son como son y no hace falta a veces imaginarlas. Y esa exaltación creativa de un artista, ese estado eufórico creativo, de conexión, de flow, puede no estar llegando de la manera que al artista le gustaría a su público, y eso hacerle caer pues en una incomprensión, en pensar que nadie cree en su arte, que no le valoran lo que está haciendo, ¿no? Puede ser también. En la mente de un artista debe conciliar ángeles con demonios, luz con oscuridad, experiencias con sueños. Y a veces debe tocar fondo para tocar el cielo, y en su arte se siente libre, pero a veces también se siente preso. Estas preciosas frases últimas son de Alex Mercado. Quiero remarcarlo porque muchas veces tenemos que ser justos con lo que escriben los demás y citarlos con toda la generosidad y admiración posible. Por tanto, el talón de Aquiles del artista, los talones de Aquiles de los artistas son todas esas debilidades que les hacen sentirse terrenales y a la vez mortales, y crear esa inseguridad. Bueno, pues hoy he explicado un poquito esta historia bonita que esconde desde la mitología griega el por qué Aquiles tenía esa parte de su talón totalmente vulnerable, ¿no? Y como os comentaba, podéis ver en la descripción del podcast un par de estatuas, un par de imágenes de estatuas, una como Tetis sostiene por el pie a Aquiles cuando lo sumerge en el agua purificadora, y otra en donde se ve una flecha clavada en el talón de Aquiles, porque claro, era la parte vulnerable de todo su cuerpo. Y ahora, para ir acabando en este episodio, que deseo que como todos os sea de mucho agrado, os voy a citar algunas frases que han escrito autorazos, grandes escritores, grandes pensadores sobre las debilidades del artista, que podemos siempre pensar en las debilidades de las personas, ¿no? Porque todos tenemos partes vulnerables. Decía esta frase: serás amado el día en que puedas mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de esto para afirmar su fuerza. Cesare Pavese. ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden. Mario Benedetti. El amor concede a los demás el poder de destruirte. Kristen Stewart. La fragilidad del cristal no indica debilidad, sino calidad. Jenna Malone. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Y la frase final que siempre dejo como una de las que a mí más me ha gustado, de las que he ido preparando y que os voy a brindar ahora mismo, no sin antes agradecerte de nuevo
que escuches este episodio, que vayas siguiéndome en esta nueva temporada, segunda temporada del podcast Actuando, en donde os estoy ofreciendo 2 episodios cada mes, en donde también voy a incluir ya próximamente una entrevista súper interesante. Y lo que os digo siempre, si podéis suscribiros al canal en donde lo estáis escuchando, genial, que así os llega puntualmente la notificación de un nuevo episodio. Si queréis seguirme en Instagram, Antoni Tolmos, en donde también voy añadiendo contenidos continuamente sobre mi actividad artística, conciertos, conferencias que voy dando. Y evidentemente también, si eres artista y crees que puedo ayudarte en alguna de tus facetas creativas, anímicas o de generar proyectos nuevos, pues bueno, en mi web dedicada a las formaciones, formacion.antonitolmos.com, pues allí también podré ayudarte. Estaré encantadísimo. Y dice esta frase, es una frase muy bonita, de Efrat Silbulkiewicz, un nombre difícil de pronunciar, que contrasta con la facilidad de entender esta frase genial sobre las debilidades. Y dice así: si tu debilidad es el amor, entonces eres extremadamente fuerte.